Estamos de regreso en este miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Este miércoles que es muy esperado por nuestra audiencia y que la gente aprovecha para llamar y comentarle al doctor sus condiciones de salud y él entonces, como buen doctor, le da las recomendaciones y las orientaciones que usted necesita. Para ello, usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de nuestra línea internacional 833-380-0062. El tema del día de hoy, disnea como manifestación de enfermedad cardiovascular. Vamos a estar detallando todo esto con el doctor González Medina. Doctor. Buenos días, de nuevo. nuevo. Buenos días, otra vez. Sí, claro, con todo el ánimo. Así es, así es. Yo entiendo, doctor, que quizás conceptualizar, porque la gente escucha disnea y quizás no entiende el término muy bien. Correcto. Comenzar por explicar qué es eso de la disnea para que la gente entre en confianza con el tema. Muy acertado. Eso es lo que buscamos, que precisamente esos temas que pueden ser encontrados en cualquier medio, ¿verdad? Ahora que la gente usa tanto los medios de internet. Bueno, disnea no es más que el acortamiento de la respiración, es decir, la dificultad para respirar, esa sensación de que me falta el aire, de que tengo que hacer un esfuerzo importante para poder buscar aire, conseguir aire, que en esencia no es más que el oxígeno. Sí. Porque el oxígeno es un elemento fundamental para la vida y no solamente para la vida, sino que es clave para la función de nuestro organismo, especialmente órganos tan nobles como el corazón, pulmones, cerebro, riñones, todo necesita oxígeno. Entonces, porque de eso depende para poder funcionar adecuadamente y tenernos tranquilos. Es tan así que ahora que estamos hablando, ¿verdad?, de salud mental, sí, cuando falta oxígeno, el paciente se pone irritable, también comienza a tener ideas incoherentes, alucinaciones, entonces tiene una importancia capital. Incluso la dificultad respiratoria es el punto de partida muchas veces de una enfermedad que está afectando a ese paciente. No solamente desde el punto de vista biológico, es decir, de una enfermedad propiamente dicha, sino hasta desde el punto de vista de la ansiedad, de la angustia, de lo mental. O sea, las emociones también pueden Correcto, provocar claro. eso. Son términos, conceptos de uso tan común. La gente piensa, uno piensa normalmente de que, no, yo sé lo que es. Pero que tú has dicho, ha mencionado 3 elementos. Ha hablado de aire, y el aire lo que está en el medio ambiente. Ha hablado de oxígeno, ¿verdad? Que lo que en realidad falta es oxígeno, que eso es lo que detecta el organismo, y ha hablado de dificultad para respirar. O sea, cómo uno se lo puede digerir un poco más a la gente para que pueda comprender la mecánica de esto. Sí, es muy sencillo. Cuando una persona que normalmente realiza sus actividades normales o cuando hace un gran ejercicio, ¿qué le pasa a la persona? Que se cansa, se fatiga, se sofoca. Es lo que la gente llama sofocación. Me siento sofocado. Porque la gente lo expresa así. Tengo falta de aire. Y entonces, esa falta de aire que puede ser aguda o crónica, y que entonces el médico tendrá que interpretar, dependiendo de el historial clínico que recoja, a qué puede corresponder. Hay 2 grandes causas de la dificultad respiratoria o disnea, que son las que más preocupan a las personas, que son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades pulmonares, es decir, su origen pulmonar o su origen cardíaco. Eso no quiere decir que no haya origen de disnea por otras condiciones de enfermedad que van a repercutir sobre la función de esos órganos, como es el paciente que tiene un estado de shock o un paciente que tiene una septicemia. La gente ya conoce lo que es eso, que es una infección diseminada por todo el cuerpo, porque se produce un estado metabólico de alta demanda de oxígeno, pero que no está disponible. La anemia. La anemia es una causa de disnea, y sobre todo cuando hace esfuerzo. El ejercicio es una causa de disnea porque tú haces un esfuerzo importante y llega un momento que te vas a agotar. Por ejemplo, es muy común que las mujeres embarazadas en esos primeros meses o a mitad de camino comiencen a tener un estado de fatiga, se cansa, le falta el aire. Y eso puede ser normal porque está determinado por el estado de embarazo que tiene la paciente, y además porque se asocia con anemia en la embarazada.
Una de las cosas más frecuentes es la parte emocional. Lo iba a decir más adelante, pero lo voy a mencionar ahora. Que hay que diferenciarlo de otros tipos de disnea o clase de disnea, que es la disnea de suspiro. La disnea de suspiro. O suspirosa. Vamos a ver, doctor. ¿Qué es la disnea Esa es suspirosa? asociada a temas emocionales. Exacto. Es el paciente que aún estando sentado, estando tranquilo, así de repente. Hace ese tipo de, exacto, de repente. Y además tú le puedes preguntar, porque a veces se despiertan de noche ansiosos, angustiados, y tienen esa dificultad respiratoria, y todo el mundo piensa que es que tiene la famosa disnea paroxística nocturna. Y hay que diferenciar este dos tipos de disnea, porque es muy importante. La disnea suspiro, y ya tú sabes que tú dices a la persona, bueno, ¿qué es lo que a usted le pasa? Eso que yo hice. Dijeron a la mujer, mira, está botada. Ay, porque está muy enamorada. Esa es la Claro, que prefiere. Esa es una. Y entonces la persona hasta se despierta y comienza a tener dificultad para respirar. Entonces tú le dices, venga Carlos, ¿qué es lo que a usted le pasa? ¿Qué es lo que usted hace? Y uno se lo expresa físicamente. ¿Sí? Lo que usted hace es que tiene que buscar aire, pero se mejora de una vez. Esa es la disnea suspirosa. Entonces se acompaña de sudoración fría de las manos, puede tener palpitaciones, pero más la sudoración fría. Eso es muy característico. En cambio, la disnea paroxística nocturna es aquella disnea que aparece después de usted dormir 1 o 2 horas y se despierta con una dificultad respiratoria, que tiene que sentarse en la cama, que tiene que pararse inclusive, y pararse hasta en la ventana de la casa, nuestra famosa casita de nuestros barrios. La gente se paraba a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y tú lo veías mirando por la ventana, y a veces la gente creía que estaban mirando a los que estaban en la calle. No, era buscando aire. Buscando aire. ¿Y quiénes son los que hacen disnea paroxística nocturna? En primer lugar, los pacientes cardiópatas, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que van hacia el camino hacia la insuficiencia cardíaca, que todavía no tienen el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tienen una hipertensión descontrolada, que en horas de la noche comienza a congestionarse sus pulmones y entonces se despiertan con dificultad y tiene que pasar un tiempo, varios minutos, para irse recuperando cuando se paran, cuando se sientan o se paran en la ventana buscando aire. Esa disnea paroxística nocturna es característica típica del paciente que tiene enfermedad cardiovascular, que puede ser condicionada o porque tiene niveles de presión arterial importantemente elevados, no controlados, porque tiene enfermedad arterial coronaria, que estará haciendo vasoespasmo por la noche en sus arterias coronarias, entonces el corazón tiene dificultad para relajarse, no llega a suficiente volumen y entonces comienza a tener fatiga. Puede ocurrir en pacientes con neumopatía, o sea, con enfermedades broncopulmonares, pero hay una diferencia que a veces hay que saberla establecer, porque generalmente el que tiene enfermedad broncopulmonar casi siempre se queja crónica de que tiene dificultad, de que se fatiga más fácil que otro tipo de personas. Pero sí hay que empezar en esas dos cosas. Y entonces, ya en la evaluación del paciente, usted puede establecer, porque hay esa disnea que le da al paciente con enfermedad broncopulmonar, que a veces los médicos decimos, no, pero tiene sibilantes. Sibilantes son como silbidos, que el pecho le sirva a lo que le pasa al asmático. Sin embargo, hay pacientes cardiópatas que te pueden hacer ese mismo tipo de disnea con silbido, porque el líquido que está entrando a los pulmones, porque el corazón no lo puede manejar, y se está devolviendo para atrás el líquido, y entonces produce un sonido también de silbido, o sea, de sibilancias, que a veces se puede confundir, y hay que tratar de dilucidar quién es Juan, quién es Pedro, es decir, cuál es la causa. Sí, pero entonces en estos casos, la disnea sería como un signo de alarma. Algo te está pasando. Claro. Eso de coger y tómate ansiolítico para que se te quite y acuérdate, eso es dañino. Pero claro, tú tienes que pensar que algo está pasando. Si tú logras establecer que no es una disnea suspirosa, entonces ese paciente debe tener alguna otra condición. Por ejemplo, los que hacen apnea del sueño, que es lo mismo. Les falta el oxígeno, se despiertan con dificultad respiratoria, como si estuvieran ahogándose. Lo que pasa es que se les pasa muy rápido, pero es muy fácil porque tú ves que es una persona que tiene sobrepeso, es una persona que ronca o que tiene desviación del tabique de la nariz. Entonces todo eso se va condicionando para que eso ocurra. Sin embargo, hay personas que hacen poco ejercicio,
que pueden tener disnea a mínimos esfuerzos o a medianos esfuerzos. Entonces la disnea también se clasifica no solamente por los diferentes tipos de disnea, que puede ser aguda o crónica, que puede ser paroxística nocturna, que puede ser precipitada por un esfuerzo, sino que también está la disnea, que es ocasionada por el sobrepeso, por la ansiedad, por la anemia, por el ejercicio y hasta por la falta de ejercicio. Es decir, de repente una persona comienza a decirte, es que yo me estoy sofocando más de la cuenta. Entonces tú te das cuenta, y le dices, usted ha aumentado de peso. Y además, si tú conoces a la persona, es que usted ha aumentado de peso. ¿Entiendes? Pero ahí entra en juego una serie de condiciones. Una de las cosas más impactantes y más alarmantes es la disnea aguda. Porque la crónica se puede establecer, sobre todo la enfermedad pulmonar crónica, la obesidad. Pero en la disnea aguda, generalmente un signo de alarma muy importante. O sea, tú estabas bien y de repente, y caminaba 4 o 5 kilómetros, no puedes caminar. Comienza a tener dificultad respiratoria. Entonces ahí entran en juego una serie de condiciones que van desde el embolismo pulmonar, la enfermedad arterial coronaria, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial no adecuadamente controlada. ¿Entiendes? Entonces, incluso ir más allá, tú puedes tener un proceso inflamatorio a nivel cardíaco, una pericarditis, una miocarditis, o algo más grave todavía. Te despertaste con esa dificultad y puede ser un infarto. Puede ser un ataque cardíaco. Es importante entonces poner atención. Claro, y si tú te despiertas así por primera vez, rápidamente tú tienes que buscar cuáles son las causas de disnea aguda, claro, que van desde un embolismo pulmonar agudo hasta una ruptura de una cuerda tendinosa de una válvula cardíaca o una ruptura aórtica, ¿entiendes? O precipitación de un fallo cardíaco agudo que tiene que buscar cuál es la causa. Entonces, tomando en cuenta esto que usted acaba de mencionar, doctor, que puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿cómo establecer esa diferencia entre esa disnea que es quizás por una emoción, un momento de angustia que estoy viviendo, o esa disnea que puede incluso hablarme de un infarto? ¿Cómo se establece esa diferencia? Bueno, la disnea que es más emocional, como yo dije, es transitoria, es momentánea. Incluso tú puedes preguntarle al paciente qué es lo que él hace. Y ahí entra la disnea suspirosa. Entonces, la disnea de la apnea también mejora rápido. Porque el paciente se sienta y mejora. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene disnea aguda? Dependiendo de la edad también del paciente, tú lo puedes pensar. Y si conoce el paciente, con más razón para establecer qué tiene el paciente. Por ejemplo, el paciente que puede tener arritmias. En la semana pasada llegó una paciente que se acababa de levantar y comienza a tener la sensación de palpitaciones rápidas que van y vienen. Y encima de eso, en un momento la sensación de que tuviera como el pecho ocupado, apretado, por las mismas palpitaciones. Y entonces tenía una arritmia cardíaca, con una característica de que era verdad, que hacía muchísimos latidos, y de repente trataba de volver a su ritmo normal, pero no terminaba de recuperar el ritmo normal. Entonces yo, claro, desde que yo le hice el historial, sabía que la paciente estaba haciendo una arritmia y probablemente cuál era el tipo de arritmia. Cuando ya yo pude ocultarla y evaluar todo y ir al electrocardiograma, entonces ya pude evaluar de qué se trataba y entonces haciendo algunas maniobras para romper esa arritmia, no la pude romper, era ya un poco tarde y dije, mire, no va a pasar nada y yo me atrevo a no ingresarla porque tú vas a romper. Ahora, probablemente usted se va a asustar más cuando rompa la taquiarritmia que tiene. ¿Por qué? Porque el corazón es como si usted le diera un choque eléctrico para él reiniciarse. Y entonces hace como una parada, entonces la persona cree que se va a morir. Sí. Y entonces, precisamente, estando ahí en la farmacia comprando el medicamento que yo le indiqué para que lo tomara inmediatamente y que me dejara saber, porque además ella no quería que la hospitalizáramos. Y de bueno, vamos a transarlo con esto, pero si pasa tal cosa, es que si persiste, entonces, exactamente, estando comprando la medicación, rompió la arritmia y ella se sintió muy mal, entonces, no, venga para verla, para demostrar que sí, que ya desapareció, y exactamente, tomar su medicamento para que esto no vuelva, y entonces en adelante ya terminaremos evaluando otras cosas para ver qué tratamiento es el que más se ajusta a usted, cuáles son las probables causas, si existen, porque hay enfermedades que te pueden provocar ese tipo de arritmia, y
Pero ella hizo un diagnóstico preciso. Ella fue al médico inmediatamente porque dijo, no, esto no es normal, a mí nunca me ha pasado esto. Claro. Y qué bueno que lo hizo, porque mucha gente lo que hace es que se queda en su casa y va al otro día. Y entonces, claro, era una paciente que muy sana, pero si es un paciente que tiene una cardiopatía, que tiene una enfermedad cardíaca, se va a descompensar y puede ser una manifestación de mucho más alarma todavía. Claro. A la gente que no se escucha, si usted por casualidad está presentando dificultad para respirar, siente esta falta de aire, llame y comuníquese con nosotros para que el doctor pueda darle las orientaciones, que usted le pueda explicar qué es lo que está sintiendo, en qué momento del día le ocurre, para que reciba las orientaciones que necesita para cuidar la salud de su corazón. 809-682-9850 y 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante. Si el 10% de los médicos fueran como ese doctor que está hablando ahí, el doctor González, esto caminara mejor. A mí me encantan todos los programas de medicina que ustedes pasan ahí, pero yo soy fijo los miércoles para escuchar a ese señor. Salud y larga vida para usted, Muchísimas doctor. gracias. Muchas gracias. Su pregunta. Bueno, llamó solo para dar esa retroalimentación. Muchísimas gracias. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, es Rebeca Ciallo. Hola, ¿Cómo Rebeca. está, doctor? Bien, bien, gracias. Muy amable. Mire, yo hago ejercicio. Hay veces que cuando hago ejercicio siento como que ya no puedo más. Pero yo le digo, a mí me han dicho siempre que usted tiene que esforzarse, ¿no verdad? Pues yo me esfuerzo un chin más. Pero siempre tengo la precaución de poner las manos encima donde se está tomando la presión arterial todo el tiempo. Por ejemplo, cuando estoy en la caminadora, en los cardios. Nunca me ha subido a 160, siempre tanto de que se mantenga entre 130 y 140. Porque me dicen que ahí es que uno quema grasa, ¿no verdad? Ya. Y yo todavía estoy en sobrepeso, he rebajado ya 26 libras. Bueno, Ya me he perfecto. puesto, sí, me falta todavía, tengo un exceso de equipaje de 40 más. Ya. Aunque la doctora me dice que eso es demasiado y que eso podría hacer que me vea muy demacrada. Yo tengo eso que usted está diciendo. O sea, yo hay veces que me levanto en la noche y yo siento como que me falta el aire y sudo. Y a veces tengo lo contrario, taquicardia y sudo. Yo pensaba que era por deshidratación. Yo sufro de deshidratación. Eso es constante en mí. Yo nunca logro el nivel de agua que yo necesito para no estar deshidratada porque la lengua se me pone tropajosa, etcétera. Entonces, todo ese conjunto a mí me preocupa muchas veces y yo no sé ya a dónde que yo voy a ir porque yo fui a mi cardióloga hace 6 meses y me dijo, no, mija, tú estás bien, y me hicieron prueba de esfuerzo y doble por aquí, doble por allá y no, tú estás bien, pero yo sí tengo esa situación de que sí me despierto a veces sudando con taquicardia y otras veces como que me falta el aire. Muchísimas gracias, Rebeca, por exponer tu situación. El doctor te va a responder en breve, así que quédate pendiente por ahí. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Sí, quería hacer una preguntita al doctor, que es muy explícito. Yo he tenido en varias ocasiones esa sensación de que me despierto y siento que me falta el aire, pero el viernes, la semana pasada, realmente me desperté así y tuve que levantarme, estaba incomodísimo. En el día de hoy también me ocurrió lo mismo y me está pasando de manera muy recurrente desde el viernes. Y me tomé la presión, estaba bien. Soy hipertenso, uso un medicamento, amlodipina de 5, y realmente tengo triglicéridos y colesterol muy alto. A ver qué el doctor me puede decir de eso. Una cosa importante, ¿está en sobrepeso? Colgó. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, doctor, y cuando volvamos, entonces vamos a orientar a estos oyentes para que usted pueda darle las recomendaciones del lugar. No le cambie, volvemos en breve.